Porque hay gente con dones que se van a perder. Pero jamás en la Biblia vas a encontrar que alguien con frutos se perdió. Más bien, cuando habla de los frutos, dice: contra tales cosas no hay ley. Como decir, no hay nada que acuse a alguien que tenga fruto. ¿Quién señalará al hombre de fe? ¿Quién va a criticar al hombre de amor? ¿Quién se levantará con el que tenga bondad, benignidad, mansedumbre, templanza? Nadie, nadie. Pero usted ve gente con dones, pero son malas personas. Así que debemos entender que lo principal de alguien es que Cristo se forme en él, para que pueda llevar los frutos que son dignos de ser llamado un hijo de Dios y de un hombre y una mujer cristiano. Eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Así. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, bueno, mis amados, esta palabra llama la atención. Una parte que el Señor ministró a mi vida cuando dice aquí: lo que ahora vivo en la carne. No dice aquí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Esa palabra es la palabra que me llamó la atención. Por eso he titulado en esta mañana esta palabra: Cristo en mí. Dígale que tiene a su lado: Cristo en mí. Bájale un poquito al teclado, el volumen. Yo estaba en medio del proceso. Estamos en pleno entierro. Ya habíamos hecho el culto, ya habíamos orado. Estaban esperando el sepelio, o sea, que lo tomaran y enterraran el cuerpo del hermano Luis. Pero estaba llorando muy fuerte allí en ese momento mi esposa. Y en ese momento escuché la voz de Dios en medio del proceso, hermano. Clarito. Que eso me cortó el lloro inmediatamente, como por unos 10 minutos, 5 minutos, y después volví a llorar cuando fui hasta allá a llevar las flores. Pero en el momento se me quitó la gana de llorar, porque fue la voz de Dios que me marcó con esta palabra. Yo creo que esta palabra, mire, solamente Dios la puede revelar, y esto nos va a entender un misterio profundo en el mundo espiritual. Cuando estaba en medio del llanto, escuché la voz de Dios que me dijo claramente, así me dijo: era yo en él el que te ayudaba. Cuando él me escuchó la voz del Señor, eso me paralizó por un momento, porque fue muy clara la voz de Dios. A pesar de que la gente estaba llorando, yo escuché la voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros empezamos a mirar todo lo que yo he nombrado aquí. Oye, hacía esto, hacía el otro, y nos quedamos cortos. Pero cuando el Señor me dijo: era yo a través de él el que lo hacía, me llevó de un momento a quitar la mirada de Luis y poner la mirada en Jesús. De una vez, eso fue lo que pasó allí. Fue como cuando uno le bajan un switch y le suben otro. De una vez, eso fue algo que me marcó y me dijo así: yo te ayudé, yo te ayudo y yo te seguiré ayudando. Como para que tuviera consuelo de que está muriendo un hombre de Dios, pero Cristo no ha muerto, Cristo está vivo. Y Él me ayudó, quizás uno sin un entendimiento profundo, y entendí muchas cosas, porque no solamente es el hermano Luis. Entendí muchas cosas profundas allí, que no es solamente él. Que cuando, por ejemplo, el hermano Ale tiene en su corazón: oye, va a construir la casa de Dios, hermano, es Cristo en él haciendo eso.
Cuando alguien le da la cola a alguien para su casa y siente un gozo de llevarlo, es Cristo en él haciendo eso. Y entonces yo lo empecé a mirar hacia mí también. Yo analicé, entonces también las cosas que yo hago no soy yo, es Cristo en mí que pone ese sentir de hacer las cosas. Y cuando yo lo entendí de esa manera, entonces uno entiende que toda la gloria es de Dios, porque sin Cristo a nosotros no tuviéramos ganas de hacer nada de eso, absolutamente nada. Y solamente tenemos que volver un poquito atrás, cuando éramos mundanos, cuando no teníamos a Cristo. ¿Cómo era nuestra vida? Yo me pongo a ver cómo era mi vida y cómo era la vida de cualquier persona. ¿Usted cree que una persona que no tiene a Cristo le va a dar la cola a alguien para su casa y va a gastar gasolina y va a desgastar el carro? Le voy a poner un solo ejemplo nada más. No lo va a hacer. O que va a hacer un trabajo de electricidad o algo. Lo primero es cuánto hay para eso. No, que una ofrenda para Dios. No, mi hermano, yo no trabajo así. Ese es lo primero que le van a decir. Entonces nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de Dios. Cuando Cristo viene a nuestra vida para hacer un nuevo nacimiento, ahí está un nuevo hombre y una nueva mujer que nació. Y ese nuevo hombre viene según Dios y según lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que pude entender por primera vez en tantos años que lo que una persona hace estando en el camino de Dios, porque el Espíritu de Dios le da el sentir de hacerlo, es Él en nosotros, es Jesús en nosotros que pone ese sentir. ¿Cómo puede una persona tener una capacidad tan grande de hacer tantas cosas para Dios como hacía nuestro hermano, de hacer miles de cosas con desprendimiento y dar, regalar, aportar, ayudar, hacer todo, y siempre podía, nunca decía que no? El único que puede poner ese sentir en nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él nada podemos hacer. Por eso debemos entenderlo desde ese punto de vista y entender qué pasa cuando nosotros sentimos hacer algo y a veces nos negamos a hacerlo. Pastor, ¿y por qué hay gente que no lo hace? Porque Cristo no está formado en ellos. Y esa debe ser la meta. La meta de cada hombre y mujer de Dios debería ser: yo quiero que Cristo sea formado en mí. Porque una cosa es que la gente nazca de nuevo y otra cosa es que Cristo se forme. Usted sabe que un niño es engendrado en el vientre de la madre, pero luego de engendrarlo viene la formación. Y esa formación lleva un proceso. Y ese proceso es interrumpido o acelerado según la vida que nosotros tengamos en Dios. Y eso no depende de Jesús, porque si fuera por Jesús, Él quisiera que el carácter de Cristo esté formado plenamente en nosotros para que podamos llevar fruto. Ejemplos, lo vemos en Gálatas 4:19, vamos a buscarlo allí. Gálatas 4:19. Vea lo que dice Gálatas. Dice: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que una persona que Cristo está formado en él, formado ya, no en proceso de formación, sino formado. Es como un feto que ya tiene forma, tiene brazos, tiene pie, tiene cabeza, tiene todos sus órganos desarrollados. Pablo está poniendo la alegoría de la mujer que está embarazada y le está diciendo: yo sufro dolores de parto por ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado. Y los dolores de parto, ya usted sabe cómo son dolores fuertes. Es el sufrimiento del maestro para que Cristo sea formado en una persona. Es una batalla, es una guerra, porque la lucha es que la gente no quiere que Cristo sea formado en ellos. Cuando Cristo te dice perdone, la gente no, yo no lo voy a perdonar, yo no le voy a hablar, yo no voy a hacer lo que la Biblia sabe que te manda a hacer. Nosotros estamos resistiendo que Cristo sea formado, y por eso es que hay muchos creyentes que no se parecen a Cristo, que cuando tú lo ves en su corazón hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay apatía por la obra de Dios, hay indiferencia por la obra de Dios, no aman a nadie, no le sirven a nadie, están pendientes de lo propio de ellos nada más, no le
le sirven a ninguna persona. Cuando usted vea a alguien así, entienda, Cristo no está formado en ellos. Y mientras Cristo no está formado, son gente que Dios tiene 10 años con dolores de parto, 5 años con dolores de parto, 7 meses con dolores de parto, esperando que sean formados, pero no se dejan formar. Y 4:19 de Gálatas nos da claramente la explicación. Cuando una persona no tiene a Cristo formado en él, no puede llevar los frutos que Cristo dio. Ahora, cuando una persona tiene a Cristo formado dentro de sí mismo, entonces sí puede dar frutos dignos de que diga, esa persona tiene a Cristo dentro de sí. Para una persona poder ser usada por Jesús de la manera como tenemos el ejemplo de nuestro hermano Luis, tiene que haber estado Cristo formado en él para poder tener ese amor. Y vea lo más importante, el amor que tenía dentro de sí era que lo llevaba a hacer el trabajo. Porque la gente quiere son los dones. Usted no ve un nuevo creyente diciendo, Señor, yo quiero que tú me uses en amor, dame paz. Usted no ve a nadie orando, dame benignidad, dame bondad, dame fe, dame templanza. Yo no he escuchado al primero que me haya dicho a mí en todos los años que tengo en el ministerio, pastor, me voy a ayunar 7 días para que Dios me dé fruto del Espíritu. Nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Si lo han hecho escondido, yo no lo sé. Pero nadie me ha dicho, yo voy a ir a orar para que Dios me dé, para que yo pueda llevar fruto del Espíritu. No, la gente va a orar para que Dios le dé el don de ciencia, porque quieren llamar gente por nombre, quieren orar para que Dios ayunar, para que Dios lo use en liberación, porque quieren ver los endemoniados vomitando, quieren los milagros, quieren la sanidad, quieren los beneficios de Jesús, pero no quieren llevar los frutos que tiene Jesús. Y los frutos son más importantes que los dones, porque hay gente con dones que se van a perder. Pero jamás en la Biblia vas a encontrar que alguien con frutos se perdió. Más bien, cuando habla de los frutos, dice, contra tales cosas no hay ley. Como decir, no hay nada que acuse a alguien que tenga fruto. ¿Quién señalará al hombre de fe? ¿Quién va a criticar al hombre de amor? ¿Quién se levantará con el que tenga bondad, benignidad, mansedumbre, templanza? Nadie. Pero usted ve gente con dones, pero son malas personas. Así que debemos entender que lo principal de alguien es que Cristo se forme en él, para que pueda llevar los frutos que son dignos de ser llamado un hijo de Dios y de un hombre y una mujer cristiano. Eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Así que hay muchas cosas que yo no le entendía, pero cuando Dios me habló, por un momento, es como que me dijo, ya va, ¿por qué tú estás llorando? ¿Por qué estás tan afligido? Era yo en él lo que tú veías. Y fue que yo pude entender, porque nosotros como humanos, nosotros no hacemos nada. Como humanos no tenemos sentir, pero cuando Cristo viene en nosotros y dejamos que se forme, ahí es donde uno ve el hermano esto, el hermano aquello, todo eso. ¿Cuál fue la clave? Él dejó que el Señor lo usara. Él no quería usar a Dios, él quería que Dios lo usara. Escucha la diferencia. Cuando tú quieres usar a Dios, tú quieres usar el poder que Dios tiene para tú usar ese poder a favor tuyo, de tu ministerio y de lo que la gente puede mirar. Pero es diferente cuando yo no predico, como el hermano Luis, no era un adorador, no era un alabancero, no era maestro, no era predicador, no era pastor, era un servidor. Quiere decir que estaba listo para decirle al Señor, úsame en el área que tú quieras usarme. Soy tu siervo. Y ahí fue donde vino el Señor y dice, bueno, lo voy a usar en una manera tan extraordinaria que la gente se va a quedar sorprendido. Y por eso es que estamos llorando, y por eso es que estamos afligidos, y por eso es que estamos pasando lo que estamos pasando, porque la huella que dejó fue de servidor, no de maestro, no de predicador, no de evangelista, no de profeta, no de nada de eso. Aunque para mí sí era profeta. ¿Cuánto cree que sí era profeta? Yo le voy a contar un testimonio. Si yo le cuento algunos testimonios, que fue lo que está aquí arriba, vea. Le hablé de lo personal
Le hablé de lo ministerial, pero aquí están los testimonios clave, que lo dejé para contarlo ahora mismo. En una oportunidad me llamó el pastor Leoandri Sifonte. Me dice: pastor, necesito ir a buscar una lona gigante en Caracas para el toldo de las cruzadas. Y ese pastor me ha prestado a mí todos sus equipos para los eventos durante las 7 cruzadas de avivamiento. ¿Cómo le digo yo que no al pastor Leoandri? Yo no tenía la camioneta blanca en ese tiempo, ya íbamos como por la 5ª cruzada más o menos. Me viene a la mente el hermano Luis, ya usted lo sabe. Y un día viernes le digo: hermano Luis, oye, es fuerte lo que le voy a decir, hermano Luis. Es fuerte. Dígame, pastor, necesito, si usted puede, ¿usted cree que no haya problema de ir a buscar una lona en Caracas para el pastor Leoandri? No era para nosotros, era para el pastor. Hay que ir a Caracas, recogerla y volvernos a venir el mismo día de una vez. Usted me dice si es este fin de semana. Yo se lo dije un viernes. Puede ser el otro fin de semana o cuando usted pueda, dentro de un mes, dentro de unos días. Usted me dice, hermano Luis, cuando usted pueda, si es que eso se puede, sacar esa camioneta fuera de la ciudad, porque es una camioneta de la empresa. Me dijo: vámonos mañana mismo. El mismo día me dijo: a las 3 de la mañana salimos. Manejó desde las 3 de la mañana. Tomamos la lona y retomamos de una vez para atrás a la 1 del mediodía y llegamos aquí a las 2 de la mañana. Y al otro día a las 5 se fue a trabajar para Tocoma. Ese era el hermano Luis. Para mí fue una de las hazañas más fuertes, porque él simplemente con decir: no, esa camioneta no puede salir del estado de Bolívar, mi hermano. Ya está listo, nadie lo iba a jugar por eso. Pero él era el que llevaba las 2 millas. Cuando yo le decía: hermano Luis, lleve estos hermanos, vea, lo voy a dejar en la principal. Usted sabe que yo cuando llevo a la gente lo dejo en la principal, hasta ahí. Déjelo ahí y de ahí usted se viene para que lleve los demás. Pasaba media hora y yo: hermano Luis no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque no los dejó en la vía, hermano. Los llevaba hasta su casa, hasta la puerta de la casa. Y yo cuando venía los regañaba: oye, hermano Luis, ¿hasta cuándo? Usted no va a aprender. Hasta ahí, es una cola buenísima. Usted deja a alguien cerca de su casa y tiene que caminar 1 cuadra o 2 o media cuadra. Ya usted, oye, es una gloria, hermano Luis. Estamos en victoria, pastor. Era lo que él decía. Entonces, eso fue algo extraordinario. Ese sentir. Y eso me marcó fuerte esa vez que fuimos a buscar esa lona. ¿Por qué le digo que es profeta? Porque el pastor Leoandri que va llevando, cuando llega allá, el hombre le dice que no tiene factura. No hay factura, pastor. Oye, ahí ya tenemos la lona, no podemos hacer nada. Y el hermano Luis dice: no se preocupe, pastor, que nadie nos va a pedir nada desde aquí hasta allá, en esa alcabala. Y Leoandri va diciendo que no hay profeta. Yo le digo: ve, Leoandri, el hermano Luis es profeta. Y Leoandri me dice a mí: profetas ya no hay. ¿Sabes que Leoandri es medio loco? Profeta ya no hay. Eso fue hasta Juan que había profeta. Y empezamos a tener un pequeño debate. Le digo: ¿tú quieres saber que hay profeta? Si hay profeta, no nos van a parar. Si hay profeta, no nos para. Pero si nos para, entonces no hay profeta. Y veníamos desde allá, hermano. Son como 45 alcabalas. 4 hombres. Ahí iba Leo. No, iba Anthony, el hermano Luis, mi persona y Leoandri. 4 hombres en una camioneta. Eso es fijo para decir, parece a la derecha. Y llevan una lona grandísima atrás. Oye, ¿qué es eso que llevan ahí? Mínimo la gente quiere saber qué va ahí. Y empezamos a salir desde Caracas, hermano. La primera alcabala. Cuando vamos, el hombre lo que no hizo fue así. Y Leoandri, yo le digo: ¿está viendo? No pararon, va una apenas en el propio Caracas. No, pero es Judas, son 40 y pico, ya tú vas a ver. Y en cada una, hermano, que veníamos pasando, que no nos decía nada, le preguntaban a Leoandri: ¿hay profeta? No hay profeta. Y él nos decía: no, pero ahora es que falta carretera, mi hermano. Ahora es que falta carretera. Mire, yo no sé qué pasó, mi hermano. Fue algo sobrenatural. Sobrenatural. Fuimos pasando cada una de todas las alcabalas. Caracas, el estado Miranda. Y usted sabe que ahorita cada 100 metros hay una alcabala en todos lados. En ninguna alcabala nos habían parado hasta que veníamos por la vía del Tigre. Ya eran las 11 de la noche.
Y cuando faltaban 3 alcabalas, la de la viuda, la de Ciudad Bolívar y la de aquí del peaje, ya y Leandri venía, no, si hay profeta, varón. Yo le ya va, no te me adelante, porque usted dijo que no había. Yo quiero esperar llegar, espere. No, sí hay. Espere, porque usted fue el que dijo que no había profeta. Y cuando llegamos a la de la viuda en el Tigre, el guardia, cuando nosotros veníamos llegando, no sé qué pasó, pero el guardia lo que hizo fue que caminó así. Y nosotros pasamos. Quedaban 2 alcabalas, la de Ciudad Bolívar. No había nadie. Cuando llegamos aquí, habían 2 guardias parados en la de Ciudad Guayana, parados frente a nosotros, hermano. Y nosotros pasamos en la camioneta y lo que hicieron fue así. Todas las 40 y pico de alcabalas la pasamos y ni uno nos paró a preguntarnos ¿qué llevan ustedes ahí? Ni cédula, ni para dónde van, ni de dónde vienen, nada. Y cuando llegamos aquí, entonces le dijimos a Leandri, ¿hay profeta o no hay profeta? Y Leandri dijo, sí hay profeta. Y desde allí quedó el saludo entre Leandri y el hermano Luis. Cada vez que se veían, el saludo de ellos era, ¿hay profeta o no hay profeta? Y el pastor, sí hay profeta. Y ahí se saludaban. Eran amigos también. Así que le damos la gloria al Señor, porque sí tiene profetas en esta tierra. Amén. Y el que menos uno piensa es un profeta de Dios. Pero no es un profeta como los de ahora. Son profetas que tienen fe y le creen a Dios. Amén. Eso para mí fue una hazaña extraordinaria que hizo mi hermano Luis. Amén. ¿Y quién era? Dios en él poniendo ese sentir. Por eso es que pega, impacta una vida como esa. Le estoy hablando de 2 días. 2 cosas que pasaron en 2 días. Imagínense 10 años compartiendo con él y haciendo cosas extraordinarias por las personas. Hay muchas cosas. Lo de la lona, el muerto, el triunfo y tantas cosas que aportó para la obra del ministerio. Los trompos mezcladores, eso fue un impacto tremendo, porque eso Dios lo reveló. Y así como Dios lo reveló, así sucedió. Entonces quería dejarle ese par de testimonios allí y que nosotros podamos entender, hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad, que Cristo se forme en nosotros. Cuando Él está formado en mí o en ti, entonces es que vamos a poder hacer la obra de Dios como deberíamos hacerla. Porque usted dice, hermano, ¿cuántos quieren hacer esto? Y nadie levanta la mano. Ve a los grupos de WhatsApp del ministerio. Hermano, ¿cuántos están dispuestos a hacer un servicio allá? No responden. ¿Cuántos se anotan para venir a limpiar la iglesia? 1 o 2 de 30 que hay en un grupo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no está formado en la vida de esa persona. Porque cuando Cristo está formado, usted no lo ve como una carga, porque no es usted, es Cristo en usted el que lo hace. Y cuando lo hace, termina con un gozo y con una alegría. Falta anotar ahí la sopa para los hospitales. Años de sopa para los hospitales, el hermano Luis. Así que bueno, hay cosas que no están allí, pero que nos vamos a ir recordando. Tenemos un texto por aquí que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora es que yo entiendo que cuando alguien tiene el deseo de trabajarle a Dios, de hacer algo por la obra de Dios, de moverse a favor de los huérfanos, de las viudas, de la gente necesitada, es Jesús que está formado en nuestra vida. Y una vez que está formado, entonces Él pone el querer como el hacer. Yo no entendí esto hasta hoy. Yo pensé que cuando yo iba a hacer algo era porque yo sentía de hacerlo, y realmente es un sentir, pero no es un sentir que viene de origen humano. Es un sentir que tiene un origen en Dios para hacer tales cosas. Y por eso es que la gente se equivoca y ponemos la mirada en los hombres. Y el hombre que se equivoca dice: yo le di, yo hice, yo aporté, yo hice esto, yo traje aquello, porque ven es al yo. Pero cuando usted examina a profundidad, no somos nosotros, porque si Cristo no tuviera en nosotros, ese sentir no lo tuviéramos en nuestra vida. Sencillamente, si Cristo no tuviera en nuestra vida, nosotros fuéramos exactamente lo que éramos antes de llegar a los caminos de Dios.
¿Cuántos tienen una memoria allí que todavía se acuerda cómo era usted cuando era mundano? ¿Cuántos se acuerdan? Porque a veces hay que acordarse un poco de eso. Empieza a recordarse un día antes y empieza a echar para atrás de haber conocido al Señor. ¿Quién era? Alguna gente, hermano, tiene una memoria selectiva que no quiere ni acordarse de cómo eran, porque era horrible el ser humano que eran antes. Entonces, cuando venimos a Cristo, primero es engendrado, luego es formado. ¿Cómo se forma? A través de la lectura de la palabra, a través de leer la Escritura y ver cómo Cristo caminó. Y yo quiero imitar a Cristo. Por eso es que Pablo era un imitador de Cristo, y Pablo le decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Quiere decir que un hombre que imita a Cristo es digno de imitar. Es digno de imitar. Por si acaso alguien por ahí, oye, pero está hablando más del hermano Luis que de Cristo. Pero es que Pablo también imitó a Cristo y le dijo a la gente: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así que si un hombre es digno de imitar en lo bueno, en los frutos, entonces hay que imitar a Cristo y imitar la vida de alguien que realmente se haya destacado como lo hizo nuestro hermano. Pero para eso Cristo tiene que estar formado en nosotros. Usted no debe luchar en contra de la formación de Cristo en nosotros. Cuando usted no quiere cambiar un aspecto de su vida que Dios te demanda: esto no me gusta de ti, cambia esto, quita esto de tu vida, es porque en esa área Cristo no está formado. Hay gente que tiene Cristo formado a media, pedazo, algo sí, otro no. Pero Cristo quiere una formación completa en nuestras vidas. Vea lo que dice la palabra. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hay gente que permanece en el camino de Dios, pero yo veo que no es solamente eso, es que Cristo también permanece en nosotros. Vea, hay dos condiciones: permanecer en mí y yo en él. Aquí es donde yo entiendo lo que el Señor me está revelando. No era Él, era yo en Él el que hacía las cosas y ponía el sentir en Él de hacer las cosas. Cuando yo entiendo esto, hermano, yo me di cuenta que yo mismo yo no hago nada. Cuando yo entendí esto, digo: no. A veces uno quiere, no, el ministerio, lo que yo le he servido a Dios. No, mi hermano, no hay nada. Por eso es que al final la Biblia dice que somos siervos inútiles, porque lo que nos mandó a hacer, eso hicimos. Quiere decir que usted puede hacer algo extraordinario al final. Cuando se saque la cuenta, ve acá, no eras tú, porque tú eras ve, tú eras aquel hombre o aquella mujer vieja que no conocía al Señor. Ese eras tú. Y ahora este nuevo es porque yo engendré en ti un nuevo espíritu. Y no solo eso, formé en ti mi carácter. Y porque yo vivía en ti, yo ponía ese sentir en ti. Y por eso es que tú hacías las obras que tú hacías. Wow, cuando uno ve eso, uno queda desnudo. Y uno se da cuenta que uno no predica, que el que predica es Cristo, que uno no sana, que el que sana es Cristo, que uno no sirve, que el que sirve es Cristo, que toda la gloria es de Él para siempre, por la eternidad. Cristo es el que pone el sentir y Él es el que vive en nosotros, y por eso es que toda la gloria es de Él. Honramos la memoria de nuestro hermano Luis, pero toda la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Wow. Después de esta prédica usted jamás va a decir yo. Si usted dice yo, hermano, es porque esta prédica le pasó por encima. Cuando alguien le diga: oye, hiciste, fue el Señor, hermano. Esa es la respuesta. Fue el Señor. Porque el Señor es el que pone ese sentir. Si permaneces en mí y yo en él o en ella, lleva muchos frutos. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta vida de ejemplo? ¿Por qué llevó muchos frutos? Porque él permaneció en Jesús y Jesús en él. Hay gente que está confundido. No, yo tengo 10 años en el evangelio, pero Cristo no está en ellos, porque no llevan frutos, no los tiene, no se le ven, y los frutos son visibles.
¿Cuáles son los frutos, pastor, que está hablando Jesús allí? Nos lo dice el libro de Gálatas. Vea que no está hablando de unción, de chispa y de candela y de fuego, de fruto. Más el fruto del Espíritu es el amor. Si Cristo permanece en él y él en Jesús, lleva amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que tiene que reflejar en nuestra vida si Cristo está formado en nosotros. Usted quiere saber que Cristo está formado en alguien, revise estas áreas de su vida. Esa persona tendrá amor, tendrá gozo, tendrá paz, tendrá paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si tiene esos frutos, entonces Cristo está en él y es él que permanece en Cristo también. Por eso es que la Biblia es clara. Yo no entiendo por qué la gente se confunde. Que una persona que echa fuera demonios, que ministra, que predica, que hay milagros, que hay sanidad, la gente dice, oye, es un hombre de Dios. Pero la Biblia jamás dice que alguien lo identifica, los dones y la manifestación como un hombre de Dios. Más bien habla de alguien que llegó en 7:21 de Mateo. Dijo, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a mucha gente. Y Jesús le dijo, no los conozco, apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque pensó que por los dones era hombre de Dios. Esto tiene que reflexionar en nuestra vida hoy muy fuerte. Los frutos del Espíritu es lo que indica que verdaderamente alguien es de Dios. Y voy a concluir ya con esto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dígale al que tiene a su lado, ¿hasta cuándo serán los dolores de parto? ¿Sabe que la mujer tiene dolores de parto? Son, si mal no me equivoco, son 48 horas. No sé si alguien aquí de las mujeres duró más de 72 horas. 48 yo creo que es lo normal, entre 24 y 48. Y da luz, ya esos dolores pasaron. Pero hay gente aquí, hermano, que Cristo tiene esos dolores ahí de hace rato. Tiene 1 año, 2 años, 3 años. Porque no quiere ser moldeado por Dios. No quiere arrepentirse de verdad. No quiere dejar de hacer lo malo. No quiere alinearse al propósito de Dios. Y tiene escrito como 50 años con un dolor de parto por alguien. ¿Te imaginas eso? Un dolor terrible. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que en este tiempo, esa es la meta. El legado que nos deja el hermano Luis, que Cristo sea formado en nosotros. El legado que nos deja Pablo, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Si se logra eso, llevaremos fruto. Póngase de pies en esta hermosa mañana.